En el siguiente video se tomará la teoría del sociólogo Ulrich Beck por medio del texto Retorno a la sociedad de riesgo, teoría, política, críticas y programas, con el fin de mostrar la pertinencia de lo propuesto por el autor en cuanto a las posiciones de riesgo. Beck presenta el riesgo como una catástrofe o amenaza potencial y un estado intermedio de seguridad y destrucción, recreando un estado en el que ya no hay confianza y seguridad, pero tampoco se ha alcanzado la destrucción. Para este caso tomaremos la pandemia por COVID-19 y sus respectivas medidas para ejemplificar lo visto en la teoría. Si los riesgos refieren a lo que se considera una vida tolerable o intolerable, y si la principal pregunta es cómo queremos vivir, podemos ver que el valor de la supervivencia se ha visto afectado por las medidas de confinamiento estricto y de cierre de comercios, entre otras actividades que impactan el nivel de ingresos de las y los ciudadanos. Esto, más allá de impulsar un miedo que haga acatar las órdenes gubernamentales de cuarentena, ha causado una serie de manifestaciones en distintos sectores ciudadanos y comerciales. A lo largo de la pandemia, hemos podido concluir que estas medidas se podrían encasillar dentro de lo que socialmente se considera una vida intolerable, y por tanto se cumple la segunda premisa planteada por Beck, en la que los garantes del orden social se convierten en quienes amenazan el bienestar público, al ser incapaces de garantizar los bienes básicos de subsistencia para las personas que habitamos Bogotá. Son muchos los sectores económicos que se han manifestado, así como las personas, ciudadanos y ciudadanas que no están de acuerdo con las medidas que se han venido tomando desde el inicio de la pandemia. Asimismo, podemos ver un ejemplo de ello con el paro nacional que estaba convocado para el 28 de noviembre, ya que de nuevo el Estado, que se supone garante de los derechos y modos de subsistencia de la población, de alguna manera está contrariando la lógica de lo que la ciudadanía requiere para volver a tener una estabilidad económica y un sentimiento de protección respecto a lo que está pasando con la crisis económica y sanitaria. Como lo resalta Berg, el estado de riesgo es algo que puede activar los centros políticos. Podemos ver que las medidas que se toman para la contención del COVID se tratan como una disputa política, a ser los gobiernos, tanto nacionales como locales, quienes administran y disponen de las medidas y restricciones. Así que es casi imposible no politizar la emergencia sanitaria. Ejemplos de ello podemos verlo desde el inicio de la pandemia, cuando se realizaron encuestas sobre la gestión que los diferentes gobiernos locales y el gobierno nacional había tenido respecto a los cuidados y restricciones debido a la crisis sanitaria. Esto también se puede ver por medio del programa diario del presidente, en el que se presentan resultados de los gobiernos locales respecto a lo que es la contención de la pandemia y ahora la vacunación. Siempre los directos responsables se toman como los gobiernos o la persona a cargo de ellos, como la figura de la alcaldesa Claudia López, por poner un ejemplo. Sin embargo, estos centros políticos también se pueden ver de manera global, ya que mucha de la distribución de las vacunas, las pruebas que se intentaron hacer en distintos países, y decisiones como la de probar la vacuna primero en el continente africano son ejemplos de ello. Beck también nos dice: los riesgos vienen a ser una consecuencia no deseada del proyecto de modernidad y su lógica de control. En este punto podríamos enlazar la teoría con la de Harvey, que define esta condición histórica en la que se parte de una ruptura con el ideal de ilustración como lo eterno y universal, así como de las problemáticas unicausales que para la postmodernidad vienen a convertir
convertirse en problemas multicausales, subjetivos y contextuales. En la posmodernidad, las y los consumidores viven el día a día en medio de la confusión e incertidumbre que produce el dinamismo y la transformación incesante del capital y de la sociedad. Estos problemas unicausales no pueden ser del todo resueltos por los gobiernos o por la ciencia. Ejemplo de ello es la manifestación de los trapos rojos. De nuevo, aquí recalco la insuficiencia de los gobiernos para brindar los medios de subsistencia necesarios a la ciudadanía, ya que por medio de esta pandemia se dio un crecimiento del desempleo, una imposibilidad de desarrollar las actividades laborales informales que son gran parte del empleo en Colombia y de la fuente de recursos de muchas familias y ciudadanos, así como incluso una falta de vivienda para personas que vivían en barrios de invasión o ilegales en Bogotá y que fueron desplazadas en medio de la pandemia. De la misma forma, estamos viendo que incluso la ciencia no alcanza a mitigar estos problemas que se unen con los de la burocracia y la gubernamentalidad. Un ejemplo de ello es la falta de vacunas, que en algunos casos se suponía era la segunda dosis de las personas que decidieron tomar esta vacuna. Por otro lado, tenemos que no se da del todo una credibilidad a la ciencia, pues hay muchas personas que se están resistiendo a tomar las vacunas.